Hola, hola. Seguimos liados con esto de la estructura de la palabra y la morfología. Y en este vídeo quería hablaros de los tipos de palabra en función de su formación. Aquí siempre hay un poco de lío, porque siempre que hablamos de tipos de palabra, pues decimos, bueno, tipos de palabra. Y entonces pensamos en sustantivo, adjetivo, o también podemos pensar en simple, derivado, compuesto. Bueno, entonces siempre hay que tener en cuenta que es tipo de palabra en función de su formación. Bien, hemos visto en un vídeo anterior que dentro de la palabra podemos tener lexemas y morfemas. Y además hay diferentes tipos de morfema, ¿no? Hemos visto que había 4 tipos de morfema diferente. Bien, ahora vamos a ver cómo se pueden combinar entre sí, ¿no? Tenemos el primer tipo de palabra que podemos crear con morfemas y lexemas son las palabras simples. Pero, dentro de las palabras simples hay también variedades, ¿no? Variantes. Primero, pueden tener lexema o pueden no tenerlo. Si no tienen lexema son morfemas independientes. Si tienen lexemas, además, puede que solo tengan un lexema, como por ejemplo la palabra despacio. Aunque lo más habitual es que tengan lexema y algunos morfemas flexivos. Por ejemplo, sol tiene un lexema que es sol y el morfema cero, que es un morfema flexivo de número singular. Los morfemas independientes que forman palabras por sí mismos pueden asimismo tener morfemas flexivos o no. Si no tienen morfemas flexivos, pues son parecidas a i, que. Si tienen morfemas flexivos, pues son parecidos a nosotras, donde nosotros sería el morfema independiente propiamente dicho, a sería el morfema flexivo de género femenino y S el morfema flexivo de números plural. Bien, estos son los tipos de palabras simples que podemos encontrarnos. Luego tenemos las palabras derivadas. ¿En qué se diferencian las derivadas de las simples? Pues se diferencian en que tienen al menos un morfema derivativo. Si tienen más de uno, entonces estamos hablando de doble derivación. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo un ejemplo sencillo. Repensar. Repensar es una palabra que viene de pensar, ¿no? Es una palabra derivada. ¿Por qué es derivada? Porque tiene un morfema derivativo prefijo que es re. Acordaos que los morfemas derivativos pueden ser prefijos o sufijos. Y luego tiene un lexema pens y un morfema flexivo ar. Pero lo que nos dice si es derivada o no es este re. Es ese morfema derivativo prefijo. Además de las simples y las derivadas, tenemos las palabras compuestas. Bien, las palabras compuestas os pongo aquí que están formadas por dos palabras simples o por raíces grecolatinas que se pueden combinar con las palabras simple o raíces grecolatinas entre sí. Cuidado, os pongo aquí. Esas palabras simples pueden ser lexemáticas o no. Es decir, puede tener un significado léxico o no. ¿Vale? En su origen. Fijaos, ¿por qué? Porque es una palabra que no tiene propiamente un lexema. Son dos morfemas independientes que se han unido. Una preposición por y una conjunción que. Luego tenemos aquí dos ejemplos más. Sacamuelas. Pues sacamuelas que vienen de sacar, una palabra simple, y de muela, ¿no? Fijaos que aquí sacamuelas hay además de lexemas, hay algunos restos de morfemas flexivos. La A de saca, la S de muelas, ¿sí? Y por último, este tercer ejemplo, automóvil. Automóvil, fijaos que está formado por la raíz grecolatina auto, que significa por sí mismo, y móvil. Bien, pues eso que se mueve por sí mismo, el automóvil, es una palabra compuesta. Por último, tenemos lo nuevo y quizá un poco difícil al principio, que son las palabras parasintéticas. Las palabras parasintéticas son de dos tipos. El primer tipo es el sencillo. ¿Por qué? Pues porque es una palabra compuesta a la que tú has añadido luego un morfema derivativo. Por ejemplo, veíamos la palabra automóvil, que era compuesta, pues si le añades ista, que es un sufijo, un morfema derivativo sufijo, pues te da lugar a automovilista. Bien, hasta aquí bien, ¿no?
Vale, pues vamos con el tipo 2, que es el verdaderamente dificilillo. ¿Cuál es el tipo 2 de parasintética? Pues que tú tienes un lexema, normalmente, y un morfema discontinuo. Vale, esto de morfema discontinuo, ¿por qué es discontinuo? Pues porque está separado entre sí, aunque sea el mismo morfema. Fijaos, os he puesto 3 morfemas discontinuos. En o em, con 3 puntitos ahí iría el lesema, ar. En, 3 puntitos, ahí iría el lesema, ecer. A, 3 puntitos, que ahí iría el lesema, ar. Sabemos que no es doble derivación, es decir, que no es un prefijo y un sufijo, porque la palabra sin una de las dos partes del morfema discontinuo no existe. Uy, se he puesto aquí morfemo. Madre mía. Ya, morfema. Bien, vamos a ver 3 ejemplos. Empanar. Fijaos, no existe ni empan ni panar. Encanecer. No existe ni encana ni canecer. Y abotonar, que no existe ni abotón ni botonar. Bien, por eso sabemos que no son derivadas, son parasintéticas. Porque si quitas una de las dos partes, pues resulta que no funcionaría. Esto, al final de las palabras, pues se puede complicar un poco y a lo mejor no nos aparece este ar o este ecer o este ar. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el verbo está conjugado o incluso es un participio que se ha convertido en un sustantivo, como veremos luego. Sí, pero si nosotros vemos que al quitar una de las dos partes no existe esa palabra, entonces estamos ante una palabra parasintética. Ese es el truco. Bien, vamos a ver un momentito vuestro libro. Fijaos que aquí os habla de muchas cosas, complica todo un poco y fijaos que os dice, nos pone unas tablas, ¿no? Os pone la derivación, pues se puede formar con estos prefijos, con estos sufijos nominales, bueno, faltan, aquí no están todos, o con estos sufijos adjetivales. Bien, yo lo que quiero que sepáis de todo esto es que os aprendáis un ejemplo de cada tipo. Y además de eso, que os fijéis en algunas cosas que son un poco complicadas. Primero, pues en prefijos, pues os tenéis que acordar que infra, por ejemplo en infrahumano, o ante en antepuesto, o extra en extraordinario, son prefijos. ¿Sí? Estos son prefijos un poco raros y entonces a veces metemos la pata. Luego tenemos los sufijos nominales. Bueno, pues tendréis que aprender algún ejemplo de estos y saber que se llaman nominales porque tú formas nombres. Nominal significa del nombre. Fijaos, panadero, guardería, son sustantivos todos. Y compra. Cuidado con este sufijo. A, E, O. Es un sufijo que lo que hace es formar sustantivos a partir de verbos. Comprar es la palabra originaria de compra y no al revés, como podríamos pensar. Podríamos pensar, bueno, pues a lo mejor viene comprar de compra. Pues no, resulta que no. ¿Vale? Entonces, eso hay que tener cuidadito porque ahí podemos meter la pata muy fácilmente. Luego tenemos el tercer tipo de derivación con sufijos adjetivales, este que os pone aquí. Bien, al igual que en los anteriores, os aprendéis un ejemplo. Y aquí realmente tampoco hay algunos que... No hay ninguno que sea especialmente complicado. Lo único que tenéis que ver es si la palabra es un sustantivo o es un adjetivo. En cuanto clasifiquéis la palabra en sustantivo o en adjetivo, pues ya sabéis si es nominal, el sufijo o adjetival, con lo cual no tiene mayor problema. Vamos con la siguiente página, donde os explican la composición. Ay, que me voy. Vale. La composición, ¿y qué pasa con la composición? Pues que aquí también nos hacen una clasificación muy exhaustiva, muy minuciosa, de cómo se pueden formar las palabras compuestas, ¿no? Entonces pone aquí, bueno, pues se pueden formar con palabras de la misma categoría gramatical o de distinta categoría gramatical. Si es de la misma, pues pueden ser adjetivos, pueden ser nombres, pueden ser adverbios, pueden ser verbos. Por ejemplo, altibajo, baloncesto, anteayer, compraventa.
o de distinta categoría gramatical. Pues tenéis aquí nombre más adjetivo, pelirrojo, o adjetivo más nombre, mediodía. Nombre más verbo, verbo más nombre, adjetivo, bueno, un lío. ¿Por qué es un lío? Porque al final, ¿qué es lo interesante de aquí? No es que os aprendáis una lista de clasificaciones, sino realmente lo que es interesante es que vosotros veáis una palabra y sepáis identificarlo. Para eso, ¿qué es lo que tenéis que saber muy bien? Las clases de palabras, que las vamos a repasar en breve. Sí, entonces cuando tú te sabes bien la clase de palabra y tú sabes a qué categoría gramatical pertenece cada palabra, pues a la hora de analizar una palabra compuesta, pues no tiene ningún problema, porque dices, a ver, mal criado, vale, pues mal es un adverbio y criado es un adjetivo, y ya está. ¿Sí? Y eso es lo interesante. También es interesante, eso sí que es verdad, ver que en realidad no hay combinaciones infinitas. Al final las combinaciones son más o menos estas, hay alguna más, ¿no? Porque aquí no han compuesto con morfemas independientes, pero bueno, que sepáis que eso, que hay un límite, ¿no? En la combinatoria de palabras que pueden dar lugar a compuestas, ¿vale? Bien, y por último, pues os explican un poco la parasíntesis, que os la explican más o menos como lo que os he dicho yo. Vamos a ver el ejemplo porque es interesante para que veáis más ejemplos. Fijaos, empanada y siete mesinos son los ejemplos que ponen ellos. Siete mesinos, el tipo 1 que os he puesto yo, ¿no? Es decir, dos palabras que se unen a un sufijo, en este caso, y empanada sería eso del tipo 2, ¿no? Que si os fijáis, os dice, ¿por qué sabemos que es parasíntesis? Os pone aquí abajo, porque en pan no existe y panada tampoco existe. Mientras que en inmoralidad, inmoral existe, inmoralidad también. Bien, si os fijáis nos aparece ahí el ar-er, perdón, pues os aparece hada, pero bueno, es el mismo procedimiento, viene en realidad de empanar, ¿no? Y ya está, y por este vídeo yo creo que ya os he transmitido un montón de conocimientos. Leed mucho. Chao, chao.